Muy buenos días a todas las personas que en este momento nos están acompañando en nuestro ciclo de capacitaciones virtuales, este formato que tiene Agrosavia para todos los usuarios de las redes sociales, para que nos acompañen y disfruten de un momento y además aprendan en esta cuarentena nacional. Recuerden que siempre publicamos los enlaces de estas capacitaciones en nuestras redes sociales. En Facebook nos pueden encontrar como Agrosavia, en Instagram como Agrosavia, en Twitter como @somosagrosavia, en LinkedIn como Agrosavia y por supuesto en YouTube nuestro canal Agrosavia TV. Recuerden que estas capacitaciones al día siguiente las estamos compartiendo a través de nuestras redes sociales, pero siempre van a estar en nuestro canal de YouTube para si de pronto algunos de ustedes quieren repetirla o si de pronto tienen una persona que esté interesada en el tema, pues ahí muy sencillo puede consultarla. Hoy tenemos una capacitación, se llama Sistemas Agroforestales SAF como alternativa resiliente al cambio climático. Esta charla es presentada por el investigador Pedro Pablo Vaca Acosta. Él es ingeniero agroforestal, egresado de la Universidad de Nariño, tiene una maestría en ingeniería ambiental de la Universidad Mariana, se ha desempeñado como profesional agroforestal en la Fundación Biofuturo, ha sido docente en la Universidad de Nariño durante 5 años en el programa de Ingeniería Agroforestal y ha trabajado en la universidad, en la Organización de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 1DC como técnico agroforestal. En el año 2016 se vinculó a la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria Agrosavia como investigador máster del Centro de Investigación El Mira, ubicado en Tumaco. Actualmente forma parte de la Red de Investigación de Cacao y se desempeña en investigaciones del área forestal y sistemas agroforestales de cacao. Les recordamos a todas las personas que pueden hacer sus consultas a través del chat y a medida que las van realizando, nosotras se las realizaremos también a nuestro investigador. Así que bienvenido y podemos dar inicio a nuestra capacitación. Bueno, muy buenos días para todos. Para mí es un gusto estar aquí presente con el ánimo de poder presentar el tema de sistemas agroforestales y lo que tiene que ver con el cambio climático. Entonces, la intención de todo esto es poder, entre todos, conocer el tema, discutir el tema y en conjunto poder ampliar el conocimiento sobre esta temática, ¿sí? Entonces, quisimos unirnos en esta iniciativa de capacitaciones virtuales con el ánimo de poder, entre todos, contribuir al conocimiento en las ciencias agroforestales. Bueno, entonces, el tema de esta capacitación virtual es sistemas agroforestales como alternativa resiliente ante el cambio climático. Quienes habla, Pedro Pablo Vaca Acosta, investigador máster de CEDI El Mira. Ok, bueno, para abordar esta temática hemos querido realizar unos subtemas que nos permitirá conocer más detalladamente de lo que vamos a hablar. Estos temas que hemos organizado son los siguientes: cambio climático, influencia del cambio climático en la agricultura, hablaremos algo también de resiliencia, miraremos estudios de caso y al final realizaremos unas consideraciones finales con el ánimo de discutir lo que hemos visto. Bueno, el tema del cambio climático es un tema que ha sido definido por muchas personas, muchos investigadores en el mundo. Sin embargo, para esta presentación he querido traer esta definición que me parece que es muy pertinente del IPCC 2007, en donde se conoce como cambio climático, a la variación estadísticamente significativa, ya sea de las condiciones climáticas medias o de su variabilidad que se mantiene durante un periodo prolongado de tiempo, generalmente más de 10 años. Hemos revisado también, o hemos tenido en ocasiones la confusión de qué es cambio climático y variabilidad climática.
Para ello, se ha citado a Carvajal y Ordóñez 2008, en donde dice que variabilidad climática se refiere a variaciones en las condiciones climáticas medias y otras estadísticas del clima en todas las escalas temporales y espaciales que se extienden más allá de la escala de un fenómeno meteorológico en particular. Para entender un poco más sobre esas dos definiciones, miremos el siguiente gráfico, ¿sí? Del lado izquierdo podemos ver lo que indica variabilidad climática y del lado derecho lo que indica cambio climático. Permítanme un minutico, coloco el puntero. Si podemos ver esta gráfica, supongamos que estos datos que están aquí son registros de precipitaciones. Registro de precipitaciones altos y registro de precipitaciones bajos. Esta línea roja corresponde a una línea de tiempo, ¿sí? Sabemos que en zonas tenemos precipitaciones que son bimodales. Tengamos en cuenta que desde este punto a este punto lleva a un registro de un año, ¿sí? Nosotros, durante la línea del tiempo, hemos tenido registros que van de manera similar o que esos registros son similares a la media que se tiene con el registro anterior, ¿sí? Y esto se prolonga durante el tiempo. A esto nosotros le denominamos variabilidad climática, ¿sí? El fenómeno del Niño es un ejemplo de variabilidad climática. El estado de precipitación que tenemos es un ejemplo de variación de variabilidad climática. Sin embargo, cuando nosotros revisamos este gráfico del lado derecho que habla de cambio climático, podemos observar que estos registros de precipitación que se han presentando durante varios tiempos y que llevan un promedio similar año tras año, de repente este registro tiene un valor o un cambio abrupto, ¿sí? Que puede ser un cambio superior como puede ser también un cambio inferior, ¿sí? ¿De qué dependen esos cambios? Generalmente se ven que ese cambio se da por las acciones antrópicas que el hombre ha ocasionado en los ecosistemas. Y se mantiene a lo largo del tiempo, ¿sí? Para mirar un ejemplo de la vida real tenemos lo siguiente. Aquí podemos revisar una gráfica de la temperatura que se ha presentado en el hemisferio norte. Si revisamos estos datos, que son datos históricos de un modelo, donde va desde el año 1000 hasta el año 2000, ¿sí? Miramos que estos datos históricos tienen registros de temperatura que suben y bajan, pero que tienden a un promedio, que es normal. Sin embargo, en el año 1995 podemos observar que este promedio, que esos registros de repente tienen un incremento que va en contra de los registros o de los registros históricos que se tenían anteriormente, ¿sí? Y estos registros son más altos y se mantienen. Son registros que son significativos, como lo establece la definición inicial, ¿sí? Y que son ocasionantes de temas como cambios en la hidrosfera y criosfera, inundaciones repentinas, inestabilidad en las montañas y deslizamientos, cambios en el ciclo hidrológico, distribución de las lluvias, alteraciones en la calidad de la calidad y disponibilidad de agua y alteraciones en los ciclos biológicos, que más adelante vamos a ver más detalladamente. Pero entonces, ¿cuáles son estos gases que influyen sobre el calentamiento global, que influyen lo que se da en el cambio climático? Son diferentes gases los que tienen que ver en este proceso. Sin embargo, aquí podemos ver los gases que son más importantes en este proceso y miraremos por qué. Por ejemplo, tenemos el dióxido de carbono. El dióxido de carbono se libera desde el interior de la Tierra a través de fenómenos tectónicos y a través de la respiración. De manera natural, se emite a la atmósfera a través de la respiración, la descomposición de la materia orgánica, incendios forestales naturales.
De manera antropogénica, este dióxido de carbono se presenta por quema de combustibles fósiles, quemas en el uso de los suelos, cambios en el uso de los suelos, principalmente lo que es la deforestación, ¿sí? Y algo en particular, y que llama la atención, es que el tiempo de vida en la atmósfera es de 50 y 200 años. Con el tema del metano, es producido principalmente por procesos anaeróbicos, tales como el cultivo de arroz y la digestión animal. Naturalmente, se emite a la atmósfera a través de la descomposición de la materia orgánica, también en los sistemas digestivos de termitas y rumiantes. De manera antrópica, a través del cultivo de arroz, quema de biomasa, quema de combustibles fósiles, basureros a cielo abierto, y también a través del aumento del número de ganado que se utiliza para fuentes de carne. Y el tiempo de vida en la atmósfera es de 10 años. El óxido nitroso es producido por procesos biológicos tanto en el océano como en los suelos. En los suelos, en la agricultura, se presenta cuando nosotros hacemos un uso desmedido de fertilizantes de base de nitrógeno. En el momento de transformación y descomposición, se emite a la atmósfera como óxido nitroso. Y tienen un tiempo de vida en la atmósfera de 120 años. Los halocarbono o aerosoles, dentro de estos tenemos lo que son los clorofluorcarbonos, ¿sí? Los cuales son compuestos antrópicos que tienen carbono y halógenos, como cloro, bromo, flúor y a veces hidrógeno. Estos productos comenzaron a producirse en los años 30, especialmente para temas de refrigeración. Posteriormente, se usaron como propulsores de aerosoles en la fabricación de espuma. Los KFC, como también se los conoce, pero los CFC, como también se los conoce, emigran a la atmósfera y una vez que tengan contacto con los rayos ultravioleta, se descomponen y se obtiene átomos libres de cloro, que son los que afectan directamente a la capa de ozono. Bueno, entonces aquí podemos ver esta imagen referente a cómo está el mundo en tema de cambio climático. Según la Organización Meteorológica Mundial, en el año 2019 terminó una temperatura mundial de 1.1 grados centígrados por encima de los niveles preindustriales estimados. Un valor que fue superado únicamente por el récord del 2016, cuando hubo un episodio intenso del Niño que agravó con el aumento de la temperatura mundial vinculado a la tendencia. ¿Sí? Estas son algunas de las demostraciones de la fuerza que tuvo el cambio climático durante el 2019, como por ejemplo, la epidemia mortal de dengue que azota a Colombia, Brasil, México y Nicaragua. La pérdida hasta del 70% de cultivos en el corredor seco de Centroamérica. Las inundaciones que se presentan en Argentina y Uruguay. Los incendios en Brasil, Bolivia y Venezuela. Los huracanes de una fuerza sin precedente en el Caribe. También este reporte nos indica que el dióxido de carbono llegó a 408 partes por millón en la atmósfera, que es el 150% más que el nivel preindustrial. Y el nivel de metano llegó a 260% por encima del nivel preindustrial, ¿sí? ¿Qué influye esto? Ha influenciado en el derretimiento de las capas de hielo. Un dato importante que encontramos de esto es de que desde el año 1993 hasta el 2019 se ha llevado el registro del nivel del mar que se tiene en el mundo y se establece que el año 2019 fue el año que incrementó mayor valor el nivel del mar con respecto
a los 4 últimos años de registro. De igual forma, estos temas tienen efectos sobre la salud. Hay más muertes y enfermedades impulsadas por el cambio climático, que vamos a ver un poco más adelante. De igual forma, las olas de calor que se han presentado, los incendios forestales que hemos presenciado o que hemos escuchado a través de noticias. Por ejemplo, el incendio forestal que se presentó en Australia, que la emisión de CO2 fue tan alta que sin duda tendremos que los niveles de CO2 para el mundo se incrementen gracias a estos acontecimientos. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué se ha presentado a nivel regional con el cambio climático? Nosotros creíamos que este era unos fenómenos que nunca nos iba a llegar a nosotros, ¿cierto? Sin embargo, en octubre del 2018, en la zona andina del departamento de Nariño, pudimos presenciar una granizada como nunca antes había obtenido, ¿sí? En donde esto llevó a que se produzcan pérdidas económicas para todos los agricultores de nuestra zona. De temas como estos han surgido iniciativas como por ejemplo el de la FAO a través de la Mesa Agroclimática, en donde después de reunir diferentes instituciones se llevó algunos criterios con el ánimo de poder generar boletines agroclimáticos que tengan recomendaciones adecuadas para nuestros agricultores y poder darles una línea base que ellos deben seguir ante estas situaciones. Es un evento que también participó Agrosavia en la zona andina como en la zona pacífica. Este dato es importante. En el diario de La Vanguardia Española, publicado el 8 de marzo del 2020, se tiene un reporte que presenta un informe sobre la relación directa entre la destrucción de la naturaleza, el cambio climático y el aumento de riesgo de epidemias como el actual COVID-19. Entre esta información presenta que cuanto mayor es la destrucción de biodiversidad, más riesgos de epidemia. ¿A qué obedece esto? Sencillamente porque se alteran las condiciones de las cadenas ecológicas y tróficas y reduce el control natural establecido por la propia naturaleza. Asimismo, aquí se informa que más del 70% de las enfermedades humanas en los últimos 40 años han sido transmitidas por animales salvajes, ya que se destruye los ecosistemas naturales teniendo un contacto directo con la vida silvestre y trayendo consigo enfermedades que antes no se habían registrado. Y dice, de igual forma, se tiene que el tráfico ilegal de la fauna silvestre también influencia esta situación que se conoce como zoonosis, es decir, las enfermedades que provienen de animales hacia los seres humanos. Aquí podemos revisar cómo el cambio climático está influenciando sobre la producción agrícola. Para ello, quiero aprovechar este momento para sugerir un artículo y lo podamos revisar más detalladamente. Es un artículo que se denomina Agroforestería, el siguiente paso en la agricultura sostenible y resiliente, de donde se tomó información que a continuación vamos a presentar. Tenemos que hay una gran cantidad de literatura que analiza los impactos que el calentamiento global tendrá sobre el crecimiento y la producción de los cultivos. Los estudios históricos demuestran que el cambio climático ya ha tenido un impacto negativo en el rendimiento de los cultivos. Por ejemplo, Jones y Thornton, 2003, proyectan una reducción de alrededor del 10% en la producción de maíz en América y África, en diversos escenarios para el 2055. Eso equivaldría a pérdidas billonarias. De igual forma, el maíz, el trigo y otros granos importantes han sufrido reducciones considerables relacionadas con el clima, equivalente a 40 millones de toneladas por año desde 1981
hasta el 2002. Con respecto a la temperatura, podemos observar que el efecto que tenga el aumento de la temperatura dependerá de la temperatura óptima para el crecimiento y la producción de cada cultivo en particular. En zonas donde el calentamiento supere la temperatura óptima de un cultivo, el rendimiento podría disminuir. Con respecto al agua, podemos decir que es probable que el aumento de la evapotranspiración potencial intensifique el estrés producido por sequías, especialmente en los trópicos y subtrópicos semiáridos. Esta situación podría requerir más cantidad de riego y altos costos en el manejo de este recurso hídrico, llevando a conflictos económicos y llevando a conflictos sociales. Con respecto a plagas, tenemos que algunos investigadores creen que ciertos insectos plaga, enfermedades y malezas podrían sobrevivir o incluso reproducirse con mayor frecuencia cada año si los inviernos fríos ya no los mantienen a raya. Las temporadas del cultivo más largas permitirán que ciertas plagas de insectos también completen ciclos más largos y puedan reproducirse en mayor número. Aquí hay algo también que quería mencionar, es que además de la alteración de los patrones de los vientos, que podrían cambiar la expansión tanto de las plagas de insectos propagadas por el viento, como de las bacterias y hongos que son agentes de muchas enfermedades de los cultivos. Bueno, revisando ya el tema de vulnerabilidad de agroecosistemas, podemos darnos cuenta de que qué tan vulnerables somos actualmente ante los fenómenos del cambio climático con los sistemas de cultivos que actualmente estamos llevando, ¿sí? Dice que la mayoría de esos cultivos son producidos en sistemas modernos de monocultivo, que debido a su homogeneidad ecológica son particularmente vulnerables al cambio climático y al estrés biótico. Este estado ecológico en que se encuentra la agricultura industrial constituye una amenaza importante para la seguridad alimentaria de la humanidad. Referente a esto, pudimos encontrar información que habla del año 1985 1845 y 1850, y nos recuerda lo que pasó en Irlanda acerca de la hambruna irlandesa, en donde esto contribuyó a la muerte de más de 1 millón de personas, y es un claro recordatorio de lo que puede suceder cuando la enfermedad destruye un solo cultivo del cual se depende demasiado. Sin irnos tan lejos, también en el cultivo de palma se presentó con la PC. Una vez que llegó la PC, acabó con grandes áreas de palma africana, llevando a la quiebra a muchos agricultores. Y lo más trágico de todo este proceso, o de todos estos sistemas de producción que tenemos actualmente, es que atenta contra la seguridad alimentaria, ya que el 80% de las tierras están siendo utilizadas cada vez más para cultivar un puñado de productos básicos, como son el maíz, la soya, el trigo, el arroz, entre otros, reduciendo peligrosamente la diversidad genética presente en los sistemas agrícolas globales. Una vez visto esto, queremos pasar al tema de resiliencia, ¿sí? Para definir el tema de resiliencia, nosotros hemos consultado el proyecto que se está llevando actualmente en Agrosavia, que tiene como título Propuesta metodológica para la conformación y fortalecimiento de territorios innovadores y socioecológicamente resilientes, más conocido como TICERRE. Es un proyecto que es liderado por la doctora Eliana Martínez. Aquí en ese proyecto cita el tema de resiliencia bajo 3 conceptos. En un concepto socioecológico,
con un enfoque del desarrollo y con términos de socioecosistema. Cita a estos autores en donde dice que, de acuerdo al concepto socioecológico, la resiliencia es la habilidad para manejar impactos adversos y choques en los socioecosistemas. Con el enfoque de desarrollo dice que resiliencia es la capacidad de una sociedad para reorganizarse y adaptarse, sin poner en riesgo la sostenibilidad de la nueva vía de desarrollo. Y en términos de socioecosistemas, decimos que resiliencia implica la capacidad de adopción, la capacidad adaptativa, como es el caso de los ecosistemas, pero también la capacidad de transformación. Después de tener en cuenta cómo el cambio climático ha influenciado en los ecosistemas, cómo el cambio climático ha influenciado en los sistemas agrícolas, ¿sí? Nos hacemos esa pregunta: ¿los sistemas agroforestales pueden ser una alternativa resiliente ante el cambio climático? Para responder esa pregunta, a continuación revisaremos la definición de sistemas agroforestales y tendremos dos estudios de caso que nos permitirán finalmente decidir si es adecuado o no. Tenemos antiguas definiciones acerca de sistemas agroforestales, ¿sí? Pero ¿qué pasa con esas definiciones? Esas definiciones, en lo que hemos podido revisar, son definiciones que son muy específicas, que son más que todo llevadas al sistema finca. Luego de revisar información establecida en el año 2014 entre Corpoica y el CRAF, donde investigadores como Yasmín del Socorro y Jonathan Cornelius hacen un análisis respecto a lo que son los sistemas agroforestales, ¿sí? En donde dan a conocer que los sistemas agroforestales no únicamente tenemos que llevarlo o tenerlo en cuenta a nivel de finca, ¿sí? Tenemos que tener una mirada más amplia, más global. Esto en términos de la teoría general de sistemas se lo conoce como un suprasistema, ¿sí? En donde aquí, en sus definiciones, ya tiene en cuenta el concepto de paisaje. Y se establecen estos dos conceptos. Dice, un sistema agroforestal es un sistema dinámico del manejo de los recursos naturales, basados en principios ecológicos que a través de la integración de árboles en las fincas y en el paisaje agrícola diversifica y sostiene la producción. El segundo concepto dice que es la inclusión y manejo de los árboles en los sistemas agrícolas y paisajes rurales para aumentar la productividad y rentabilidad, la diversidad y la sostenibilidad ecosistémica. Es decir, esos conceptos dejan a un lado que los sistemas agroforestales son un simple manejo de forestería. Más bien, es un tipo de enfoque a la actividad agropecuaria donde integra el manejo de los recursos naturales. Para entender mejor esto, revisemos la siguiente gráfica, la siguiente figura. Del lado derecho, podemos ver los diferentes componentes de un sistema: bosque natural, plantaciones, agricultura de campo abierto, los cuales están segregados, ¿sí? Del lado izquierdo, podemos ver nuevamente estos componentes, pero los cuales ya están integrados, ¿sí? Es decir, aquí esos componentes ya tienen una interacción, ya tienen una función, ¿sí? Del lado izquierdo, podemos ver que estos componentes están teniendo en cuenta el concepto de sistema. ¿Por qué? Porque hay una relación entre estos componentes. Es por esto que del lado izquierdo, cuando vemos que están integrando, se dice que tenemos unas características básicas que debemos
enfocarnos cuando estamos hablando de sistemas agroforestales. Es decir, debe tener una sinergia, debe tener una jerarquía, una homeostasis y también debe tener una recursividad, ¿sí? Lo que buscamos es de que cada uno de los componentes tenga una interacción a nivel global que permita que podamos tener un sistema agroforestal que sea más competitivo, más resiliente, que sea económicamente rentable y socialmente aceptable. Aquí podemos ver la clasificación de los sistemas agroforestales. Hay que mencionar que existen diferente bibliografía acerca de cómo se clasifican los sistemas agroforestales. Sin embargo, de acuerdo a sus componentes, según Nair 1985, define los sistemas agroforestales de la siguiente forma. Cuando interactuamos componentes agrícolas con componentes forestales, tenemos lo que llamamos los sistemas silvoagrícolas. Cuando integramos el componente agrícola con el componente forestal y el componente ganadero, tenemos lo que se llama los sistemas agro-silvopastoriles. Y cuando integramos el componente forestal con el componente ganadero, tenemos lo que se llama los sistemas silvopastoriles. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de los SAF? Entre las ventajas tenemos mayor cubierta vegetal. Vamos a ver más adelante por qué esto es importante. Mejorar las condiciones del suelo a través del aporte de nutrientes. Hemos encontrado diferentes bibliografías en donde indica que existen unas especies forestales que actúan como bomba de nutrientes. Es decir, gracias a sus raíces que pueden penetrar a partes más profundas del suelo, pueden extraer nutrientes, los llevan a la copa y los aportan en la capa superficial a través de la hojarasca, donde las especies o los sistemas que están cerca pueden asimilarlos. Disminución de malezas, enfermedades y plagas. Utilización de mayor cantidad de mano de obra. Favorece a las condiciones para el establecimiento y desarrollo de la vida silvestre. Hemos podido encontrar diferentes investigaciones en donde establece que un sistema agroforestal posee mayor índice de diversidad con respecto a un monocultivo. Asimismo, hay que mencionar cuáles son las desventajas. Entre estas está la competencia entre los árboles y cultivos está la competencia entre los árboles y cultivos por luz y nutrientes. Pero este es un tema que es más que todo de manejo. Por eso es importante que nosotros busquemos o tengamos en cuenta un profesional que conozca la dinámica del cultivo, que conozca la dinámica de la especie forestal, de tal forma que pueda establecer un diseño que sea acorde y que evite que se generen esas competencias. De ahí la importancia que nosotros tengamos en los diseños que hagamos en escritorio y luego lo llevemos a campo con el ánimo de que sea más acorde a la realidad. El primer estudio de caso que quiero presentarles fue tomado del artículo denominado Agroecología y el diseño de sistemas agrícolas resilientes al cambio climático, que fue publicado en el 2015. Dentro de este artículo hace referente a la granja El Atico, que es en el Valle del Cauca. Así, a nivel general, podemos establecer que El Atico es una granja que está ubicada a una altura de 1000 metros sobre el nivel del mar, a una temperatura de 24 grados centígrados, precipitación de 750 milímetros, una humedad relativa del 75%, está en un bosque seco tropical, se caracteriza por tener sistemas silvopastoriles intensos compuestos por leucaena y otros árboles de porte mediano y bajo.
a lo largo de los últimos 5 años ha podido incrementar la carga animal a 4.3 vacas de leche por hectárea. Y incrementar además la producción de leche al 130%. Los que hemos tenido la oportunidad de visitar esta granja, es un ejemplo en sistemas silvopastoriles. Pero, ¿qué pasó? En el año 2009 se presentó el periodo más seco durante de los últimos 40 años que se haya tenido como registro en esta finca, ¿sí? La precipitación se disminuyó en un 44% teniendo en cuenta el promedio histórico, ¿sí? De igual forma, se disminuyó en un 25% la biomasa de los pastos. Sin embargo, hay que destacar que el forraje o la cobertura forestal que se tiene en esa finca se mantuvo a diferencia de los pastos. ¿Qué permitió esto? Tener un suplemento alimenticio al ganado durante este tiempo de sequía. Fue necesario, hay que mencionarlo, que se realizó algunos cambios. Por ejemplo, se disminuyó la densidad de ganado por hectárea. Fue necesario de tener suplementos alimenticios en donde, a pesar de esto, la producción de leche en el 2009 aumentó en un 10% en comparación con los últimos 4 años. Mientras tanto, en otras zonas se reportaban durante el 2019 la pérdida de peso del ganado y también se reportaba la mortalidad por hambre y sed. Entonces, ese es un claro ejemplo de resiliencia. El segundo estudio de caso, ya casi terminando, tenemos lo siguiente. Es un estudio de caso que se tomó del artículo denominado Evaluación de la capacidad de resiliencia de sistemas de producción agroforestales, agricultura bajo riesgo y ganadería semi-intensiva, Bolivia. Es un artículo que se publicó en el año 2017. Miremos un momento esa imagen. Aquí aquí se están comparando un sistema agroforestal versus una unidad productiva agropecuaria con sistemas convencionales. Podemos observar que la línea de color verde se refiere al sistema agroforestal y la línea de color tomate al sistema convencional, donde los valores entre 0 y 0.3 son considerados bajos y valores mayores de 0.9 son considerados excelentes. Para el sistema productivo agroforestal, podemos observar que los valores están entre 0.60 y 0.50 y son equitativos bajo los 3 parámetros que evalúan el índice de resiliencia, que para este caso es absorción, adaptación y transformación. Estos 3 parámetros, según esta bibliografía, los tienen en cuenta para evaluar qué tan resiliente es un sistema productivo frente a otro sistema. Y podemos ver que el sistema convencional tiene valores más bajos que están en 0.30, entre 0.40 y en el tema de transformación tiene un valor entre 0.60. Este mismo ejemplo está evaluado en la siguiente gráfica. Aquí, a través de unas fórmulas, se establece cuál es el índice de resiliencia basado en estos 3 factores que anteriormente mencioné, ¿sí? Se presenta en esa línea de tomate el sistema agroforestal y en esta línea verde nuevamente el sistema convencional. Aquí en este punto hubo un evento climático, hubo una inundación, en donde los 2 sistemas productivos sufrieron ante estas circunstancias. Pero ¿qué pasa? El sistema agroforestal
tiene un índice de resiliencia más alto que el sistema convencional. Y esto se mantiene durante el tiempo, ¿sí? Entonces, de esa forma, podemos observar, y pues ya queda en discusión, si después de haber revisado esta información y después de haber revisado estos estudios de caso, podamos nosotros definir si los sistemas agroforestales son o no son resilientes ante el cambio climático. Yo creo que los ejemplos son claros, sin embargo, entra en discusión. No siendo más, agradezco su atención y espero tener en cuenta las inquietudes y preguntas que ustedes tengan al respecto. Muchas gracias. Muchísimas gracias al investigador Pedro Pablo Vaca por esta ponencia tan interesante. Recuerden que esta ponencia va a estar en nuestro canal de YouTube, Agrosavia TV, para las personas que no alcanzaron a verla o por si de pronto les quedó alguna duda, alguna inquietud y quieren repasarla, pues ahí va a estar desde mañana. Vamos a comenzar con algunas de las preguntas. Antes también queremos agradecer a todas las personas que nos han saludado a nuestro investigador, personas no solamente acá en Colombia, sino también fuera del país. Voy a comenzar con la primera pregunta que dice, ¿es claro el interés para las organizaciones interesadas en la conservación y mitigación del cambio climático? Pero para un productor tradicional cuyo interés se basa en la rentabilidad de su negocio, ¿cuál sería el interés? Bueno, esa es una pregunta muy importante porque dentro de los desafíos que tienen los sistemas agroforestales es el tema de la adopción, ¿sí? Entonces, es importante que podamos generar capacitaciones que sean adecuadas para poder brindar a nuestros pequeños productores cuáles son los manejos adecuados que debe realizarse para que pueda establecer la rentabilidad que tiene esos sistemas productivos, ¿sí? Uno de esos medios que se utiliza para comúnmente poder demostrar a los agricultores la rentabilidad que tienen los sistemas agroforestales son a través de vitrinas agroforestales, ¿sí? Es decir, estar en campo con ellos, poder tener demostraciones en campo para que ellos mismos puedan constatar de la rentabilidad, de los beneficios y también de las desventajas que se pueden tener respecto a esto, ¿sí? Es importante aclarar de que un sistema agroforestal no puede ser una receta para otros sitios. Es decir, si yo tengo un sistema agroforestal en el municipio de Tumaco, yo no puedo llevar ese sistema agroforestal a otra región tal como está aquí. Es necesario que hay que hacer adaptaciones, es necesario que se tenga en cuenta el concepto social, el concepto también de qué tanto conoce el agricultor sobre el tema, para que de acuerdo a esto poder generar una alternativa que sea más acorde a las condiciones regionales que se necesitan. Vale, doctor. Por acá también nos pregunta Marta Santana, ¿cómo encontrar el equilibrio entre gramíneas y especies forestales para que no afecte la productividad animal? Esa es una buena pregunta que necesariamente tenemos que hacer investigación, ¿sí? Nosotros en el campo de la agroforestería hay todo por hacer, ¿sí? Es necesario que comencemos a tener en cuenta cuáles son esas gramíneas que nos interesan a nivel regional, cuáles son esas especies importantes forestales de esa región y poder hacer evaluación, ¿sí? De acuerdo a esa evaluación, de acuerdo a esa investigación que nosotros revisemos, podemos finalmente establecer y hacer recomendaciones, ¿sí? En Agrosavia existen diferentes investigadores que trabajan al respecto. Entonces, de esas investigaciones saldrán las recomendaciones o lo que nosotros llamamos ofertas tecnológicas haciendo uso de gramíneas, haciendo uso de especies forestales, que sería interesante
que podamos revisar y luego poder tratar de responder a la pregunta que se está presentando. Vale, doctor. Continuamos con Sebastián, que nos pregunta, ¿podría por favor indicarnos en cuáles instituciones uno puede especializarse o realizar estudios de maestría relacionados a sistemas agroforestales? Claro, el que más se destaca a nivel mundial por la gran trayectoria que tiene en sistemas agroforestales del trópico es el CATI, ¿sí? Costa Rica. Entonces lo invito a Sebastián que pueda revisar la página y poder revisar el pénsul que tienen y en su medida pues poderse matricular en esa maestría que es muy interesante. Gracias. Nos pregunta otro usuario, dice, ¿conoce las alternativas para evaluar la rentabilidad de un cultivo asociado versus uno en monocultivo y hasta qué punto es recomendable la inclusión de un cultivo nuevo a un sistema pensando en la competencia de especies? Bueno, existen muchas metodologías que nos permiten establecer la competitividad de un sistema agroforestal, ¿sí? Metodologías en donde hacen análisis tanto del componente ambiental, metodologías que hacen análisis tanto del componente social y del componente económico, ¿sí? En donde lo que se busca finalmente es integrar esos tres componentes y hacer una evaluación con respecto a cuál es el mejor sistema agroforestal de acuerdo a esos tres componentes, ¿sí? En el Centro de Investigación El Mira, en Tumaco, se lleva una investigación por parte del ingeniero José Ives en sistemas agroforestales, donde se está evaluando la rentabilidad de estos sistemas agroforestales con base en temas económicos, con base en temas ambientales, también con bases en temas sociales, ¿sí? Entonces, sería un buen ejemplo que podamos nosotros tener contacto para que poder mostrar la información que se tiene al respecto. Continuamos con la pregunta de John J. Borja. Dice, si los SAF tienen especies vegetales seleccionadas para los arreglos que en su mayoría ofrecen polen y néctar, entre otros servicios ecosistémicos, ¿no se integra la apicultura o melipolicultura en el diseño del sistema para un mejor aprovechamiento de las potenciales sinergias? Sí, dentro de un sistema agroforestal nosotros tenemos que ver diferentes componentes. El tema de apicultura es uno de los temas que últimamente está llamando la atención porque es una forma de polinización natural que se presenta y que conlleva a aumentar la producción haciendo el uso de la naturaleza, ¿sí? Entonces, en mi criterio creería que la apicultura puede estar integrado dentro de los sistemas agroforestales de acuerdo al objetivo que se tenga al final. Un usuario nos pregunta, buenos días, ¿cómo afectan los SAF la disponibilidad y calidad del agua? ¿Cómo afectan los SAF en la disponibilidad y calidad del agua? No sé a qué viene la pregunta, porque los sistemas agroforestales en sí tienen el concepto de sostenibilidad ambiental, ¿sí? De manejo de los recursos ambientales o recursos naturales de manera adecuada. Entonces, no iría en el tema de que los sistemas agroforestales estén afectando a la calidad y a la disponibilidad de agua. Por el contrario, permiten hacer la regulación de ciclos hidrológicos, mantienen la humedad en un sitio en donde si no se tuviera un sistema agroforestal, esta cantidad de agua sería escasa. Otro usuario nos consulta, ¿qué porcentaje de gramínea, leguminosas y especies arbóreas debe tener un sistema silvopastoril? Bueno, ya, esa es una buena pregunta, pero que en el momento no le tengo una respuesta, ¿sí? Lastimosamente, en ese momento
no tengo la información, sin embargo, lo invito a que me escriba por interno y con mucho gusto podríamos revisar el tema y poder tener una respuesta más acertada en este momento. Vale, Doc. Otro usuario nos dice, quisiera saber qué experiencia podría mencionar como procesos exitosos de agroforestería para la zona de ladera. Bueno, para la zona de ladera. Para la zona de ladera, actualmente estamos trabajando con lo que son los sistemas silvopastoriles, que es una investigación que está llevada a cabo por el investigador Leonardo. Leonardo es la persona que está encargada de revisar cómo se puede hacer el uso de sistemas silvopastoriles en las zonas andinas, teniendo en cuenta lo que son forrajes de la región y también algunas gramíneas que se han investigado en agrosavia. Entonces, tendríamos que revisar el sistema con este investigador y si usted gusta, también puede escribir por interno para revisar más detalladamente la información que se requiere. Otro usuario nos dice, Doc, buenos días, ¿a qué hace referencia la capacidad de absorción de un ecosistema? Muchas gracias. Perfecto. La capacidad de absorción de un ecosistema son, al igual como la adaptación, al igual como el tema de transformación, son unos índices que se utiliza en este artículo de investigación con el ánimo de poder establecer cuál es el índice de resiliencia, ¿sí? La capacidad de absorción es más que todo la capacidad para tomar medidas intencionales para la protección de los recursos naturales, ¿sí? Sería bueno que podamos articular estos tres términos para que finalmente podamos conocer cuál es la resiliencia que tiene un sistema productivo con respecto a otro. Permítame, Doc, acá nos siguen enviando bastantes saludos. Alguien nos pregunta, ¿qué tan desarrollado, Félix Guzmán, qué tan desarrollado está el extensionismo en favor de los sistemas agroforestales? Bueno, en torno a los sistemas agroforestales, gracias a las políticas que se vienen implementando por parte del gobierno en donde motiva a trabajar en sistemas agroforestales, actualmente se vienen implementando diferentes vitrinas agroforestales, que son una estrategia de facilitar el aprendizaje hacia los agricultores, ¿sí? Hay mucho por hacer. Parte del tema de discusión de los sistemas agroforestales es de que el conocimiento es limitado y que para cada región hay que implementar y hacer un diseño especial y particularmente para cada sitio, ¿sí? Entonces, sin embargo, quiero plantear un ejemplo que estamos estableciendo en el Centro de Investigación del MIRA, Tumaco, en donde aquí tenemos diferentes vitrinas tecnológicas en tema de sistemas agroforestales, en donde aprovecho este medio para hacer la invitación. Y si pueden visitarnos, sería una excelente alternativa para que podamos conocer cuáles son los medios y las actividades que nosotros realizamos para poder promover el extensionismo de la implementación de sistemas agroforestales, los cuales están siendo evaluados, los cuales se han implementado teniendo en cuenta las condiciones sociales y las condiciones ambientales del sitio. Cristian Páez nos pregunta, ¿cómo evita un sistema agroforestal la fragmentación de los ecosistemas y, aún más importante, que no se siga ampliando la frontera agrícola en zonas de ecosistemas frágiles, como páramos, con la excusa de ser un sistema agroforestal? Esta pregunta es interesante porque en sí los sistemas agroforestales
lo que llevan a tener como objetivo final es poder copiar de alguna forma el sistema natural que ya se tiene implementado. No está bien que nosotros deforestemos un sitio para implementar un sistema agroforestal. Por lo general, nosotros cuando establecemos un sistema agroforestal es buscando tratar de recuperar las condiciones que anteriormente tenía ese ecosistema y que por la perturbación, sea agrícola, sea ganadera, se implementaba en este sitio, ¿sí? Es decir, los sistemas agroforestales son una alternativa que permite a los agricultores manejar de una mejor manera los recursos naturales que se han implementado, ¿sí? Otro usuario nos pregunta, ¿qué indicadores de impacto pueden conectar la adopción de sistemas agroforestales con la mitigación y la adopción del cambio climático? ¿Qué factores? ¿Me repite por favor la pregunta? Sí, señor. Dice, ¿qué indicadores de impacto pueden conectar la adopción de sistemas agroforestales con la mitigación y la adaptación del cambio climático? Ya, pues el tema de indicadores de impacto en adopción, para poder nosotros establecer que un proceso ha sido adoptado o no ha sido adoptado, es necesario que llevemos muchos años de registro de información para finalmente establecer si ese proceso fue adoptado o no, ¿sí? En ese momento no tendría respuesta en cuáles serían esos indicadores que nos permita establecer este proceso de adopción y cómo influye al cambio climático, ¿sí? Porque no tenemos una experiencia previa que me permita tener la información para dar respuesta a esa pregunta. Continuando nos dicen, en la figura 12 de la presentación, ¿a qué se refiere con absorción y los otros indicadores? Es claro que resiliente, pero ¿es sustentable? Bueno, como mencioné antes, y está relacionada a la pregunta que antes se hacía, esos tres indicadores son unos índices que en realidad se tienen en cuenta para poder medir la resiliencia. Se dice que la resiliencia es un tema difícil de medir, que es muy subjetivo. Sin embargo, se plantea una metodología en donde se establecen variables cualitativas y las convierte en variables cuantitativas y puede de esa forma hacer la medición de la resiliencia, y la resiliencia tiene que ser sostenible. Continuamos con las preguntas. Dice Carlos Vélez, ¿cómo evaluar una propuesta productiva para la producción agroforestal? ¿Cómo evaluar una propuesta productiva para la producción agroforestal? Para evaluar una propuesta agroforestal es necesario tener en cuenta tres criterios muy importantes, ¿sí? Primero, que sea económicamente rentable, socialmente que sea aceptable y ambientalmente que sea sostenible. Si uno de esos criterios deja de existir, la propuesta agroforestal de seguro no tendrá un proceso de adopción, ¿sí? Muchas veces nosotros creemos que por establecer mayores distancias de siembra en un sistema agroforestal vamos a tener una producción más alta y que será económicamente más rentable. Sin embargo, desconocemos que de acuerdo a las condiciones de la zona, de acuerdo a la disponibilidad de trabajo de la zona, una propuesta de sistema agroforestal con mayor distancias de siembra requerirá más manejo, más cuidado, y que por disponibilidad de jornales o de mano de obra en momentos no se puede cumplir. Entonces, esta propuesta agroforestal no puede llegar finalmente como propuesta de adopción. La siguiente pregunta nos dice, ¿se ha cuantificado en lechería de trópico alto la captura de GEI CH4 con silvopastoriles? Si es así, ¿dónde podrían consultarse? Ok, regálame un minutico por favor para... Listo.
Sí, se ha trabajado en un tema referente que el investigador Juan Leonardo Cardona puede ser la persona más idónea que nos pueda responder cuál es el trabajo adelantado en la zona altoandina en este tema de captura de carbono. Perfecto. Nos dice Cristian Páez, ¿cómo un sistema agroforestal puede ser empleado y productivo en predios de áreas pequeñas? Claro que sí. Un sistema agroforestal puede ser diseñado teniendo en cuenta pequeños y grandes productores, ¿sí? Entonces, es importante conocer muy bien la región, conocer muy bien cuáles los cultivos que se presentan en la zona y de acuerdo a las condiciones biofísicas y socioeconómicas poder establecer un sistema agroforestal para pequeños productores. Perfecto. Nos dice de otro lado Jaiber Pachichaná. Buen día. ¿Podrían mencionar algunas entidades u ONGs que apoyen iniciativas de proyectos SAF? Gracias. Ok. Actualmente se vienen presentando diferentes iniciativas con respecto a sistemas agroforestales. Entidades como las que se viene en este momento está la USAID, que ha venido trabajando o ha venido realizando convocatorias respecto a la implementación de sistemas productivos sostenibles. Creería que sería como la más adecuada en este instante para poder hacer esta sugerencia. Continuamos con las preguntas. Dice Ferney, buenos días. ¿Se han llevado mediciones de la huella ambiental de sistemas convencionales y SAF? ¿Cuál es la eficiencia en el uso de los recursos naturales en los SAF versus los sistemas convencionales? Muchas gracias. Ok. Ese sería un tema de investigación que se puede llevar a cabo. Actualmente, que conozcan el Centro de Investigación, el MIRA, como el Centro de Investigación Obonuco, no se tiene información al respecto. Sería un tema importante que podamos ir adelantando. Los temas agroforestales son relativamente nuevos, estamos implementándolos, los estamos evaluando en tema de producción, en tema de interacción entre sus componentes, y ese sería un tema alternativo que lo podremos tener en cuenta. Igual se agradece por la recomendación. Pedro Chari nos dice, ¿qué me recomendarías en el uso de arbustivas forrajeras en el mejoramiento de suelos degradados? Bueno, en ese tema tendríamos que ver el sitio donde queremos implementar este sistema agroforestal, ¿sí? Por lo general, hay que hacer referente a las especies leguminosas que pueden estar dentro de este paquete de especies forestales que permiten hacer un manejo adecuado del recurso suelo, ¿sí? Por ejemplo, en la zona altoandina tenemos lo que es el aliso, Alnus acuminata, en donde se utiliza mucho porque es una especie que es de rápido crecimiento y es una especie que fija nitrógeno y permite la recuperación del suelo. Orley González nos dice, ¿los SAF pueden ser una estrategia para procesos de restauración agroecológica? Totalmente, ¿sí? Como dije antes, los sistemas agroforestales lo que buscan es tratar de copiar el sistema natural y poder hacer un mejor uso de los recursos naturales, ¿sí? Permiten los sistemas agroforestales mitigar la intervención del hombre hacia el bosque para sacar productos como madera, para sacar productos como leña, ¿sí? Entonces, estableciendo los sistemas agroforestales permiten de alguna forma amortiguar el impacto que tienen esos agricultores hacia las zonas de bosque. Nuestra siguiente pregunta dice, ¿conocen algún estudio de caso en el departamento del Putumayo considerando que los suelos son poco productivos y se encuentran implementando bastante ganadería extensiva en suelos de vocación forestal? Bueno, en el Centro de Investigación Obonuco, como el Centro de Investigación el MIRA, en ese momento no tiene esa información, pero conozco investigadores que en el momento no se me vienen a la mente, que trabajan en el lugar,
Agrosavia tiene diferentes sedes a nivel nacional en donde tiene un área de influencia, ¿sí? Entonces, le sugiero a la persona que hace esa pregunta que me pueda escribir por interno y con mucho gusto yo puedo indicarle la persona que puede ser más acorde para darle respuesta a esta pregunta. Dayana Buenaventura nos dice, para el caso de un pequeño productor, el cual no dispone de áreas extensas para manejar, ¿sigue siendo igualmente viable en cuanto a rentabilidad? Ejemplo, 100 hectáreas. Un pequeño productor con 100 hectáreas, no sé. Pero sí, los sistemas agroforestales, como dije antes, están diseñados para poder dar manejo o para poder, perdón, establecerse a pequeños y grandes productores. Simplemente debemos revisar cuáles sistemas son más acordes y competentes de acuerdo a las características del productor, ¿sí? Un pequeño productor puede manejar un sistema de huerto casero que puede ser más acorde a las necesidades también y a la mano de obra que tenga en ese instante. Vale, Doc, pues infortunadamente creo que no vamos a alcanzar a contestar más preguntas. No sé si de pronto tú nos puedas regalar tu correo electrónico para que las personas que aún tengan algunas dudas puedan comunicarse directamente y pues tú de pronto puedas darles una respuesta más personalizada. Claro que sí. Entonces, mi correo electrónico es pvaca@agrosavia.co. Si tú Listo, gustas, repitámoslo por favor. lo escribo por interno para que quede más fácil, o igual aquí lo menciono, es pvaca@agrosavia.co. Listo, recuerden que el apellido de nuestro investigador es con doble C, con B B y con larga doble y C. C. B larga y doble C. Exacto. Listo. Muchísimas gracias a nuestro investigador Pedro Pablo Vaca por esta interesante charla. Recuerden también todos ustedes que esta charla va a estar a partir de mañana disponible en nuestro canal de YouTube Agrosavia TV. Recuerden también que va a estar en nuestras redes sociales, en Facebook, que nos encuentran como Agrosavia, en Instagram también como Agrosavia, en Twitter, @somosagrosavia y en LinkedIn como Agrosavia. Recuerden también la invitación que tenemos para este lunes. Nosotros continuamos con este ciclo de capacitaciones virtuales y nuestra próxima capacitación es muy interesante, es el maravilloso mundo de los insectos. Es este lunes 27 a las 10 de la mañana, como siempre la cita. Recuerden que todos los enlaces están disponibles en nuestras redes sociales. No necesitan tener cuenta Teams, simplemente ingresan y el sistema les va dando ahí las instrucciones. Muchísimas gracias a todos y los esperamos el lunes. Gracias también al doctor Pedro Pablo. Muchas gracias a ustedes por esta invitación y espero que haya sido de su interés. Un abrazo.